Bueno, buenas tardes a todas. Hoy empezamos con San Juan, el evangelista San Juan, que la verdad a mí siempre me encantó, hasta que después supe que de hecho es la flor de los evangelios, ¿verdad? Es lo que dicen todos, porque escribe muy lindo y escribe muy profundo, ¿verdad? Todas ustedes ya habrán leído, tendrán experiencia de haberle leído de esa manera, ¿verdad? Con profundidad o profundo. Bueno, entonces vamos a empezar con una breve reseña, ¿verdad? De lo que es, de quién es San Juan y del enfoque que le da al Evangelio, ¿verdad? Y después vamos a dar una pincelada del prólogo. El prólogo es el inicio del Evangelio y es muy importante porque es como el resumen de todo lo que dice a continuación, ¿verdad? Entonces, San Juan nació en Betsaida y era hijo de Zebedeo y Salomé, ¿verdad? Su hermano mayor es Santiago, el mayor, así se le llama, y es el que le llevó junto a Jesús, ¿verdad? Formaban una familia acomodada de pescadores y sin titubear le siguen a Jesús. Una vez que le ven con San Juan, evangelista, no, perdón, San Juan Bautista, que va Jesús a que le bautice, entonces ahí le conocen a Jesús y se van detrás de él, ¿verdad? Y Juan es uno de ellos, ¿verdad? Juan tendría 20 años en ese momento, ¿verdad? Era joven y le entrega a Dios, le entrega a Jesucristo toda su vida, ¿verdad? Él no se casa, así como Jesús, que es célibe, no se llega a casar, y, y es el discípulo amado, ¿verdad? El discípulo amado, que en el momento de la última cena recuesta su cabeza sobre Jesús, sobre su brazo, su pecho, y de esa manera sabe, ¿verdad? Sabe lo más íntimo de su corazón, lo que siente, lo que le gusta. Y este evangelio fue escrito a fines del siglo I, ¿verdad? O sea que ya más tarde que los demás, ¿verdad? Es el último, por eso, eh, de los evangelios. Y en el capítulo 21, versículo 24, afirma que el que escribe este evangelio es San Juan, ¿verdad? O sea que es el evangelio en el que se dice quién es el que escribe, ¿verdad? Y el análisis interno del Evangelio nos indica que es un hombre que meditó y vivió con Jesús, o vivió esa doctrina que Jesús enseñó mucho tiempo antes de escribir el Evangelio, ¿verdad? O sea que es ya como fruto de su meditación y de su trato con Dios el que Él nos enseña en el Evangelio. Y muchos rasgos de la escritura nos dan a entender que es hebreo, que es judío, ¿verdad? Conocedor de sus costumbres y muy interesado en las fiestas judías, ¿verdad? Que después fueron trasladadas a los cristianos, ¿verdad? Y Orígenes comenta, que es un filósofo de la época, ¿verdad? Nos comenta que dice, nos atrevemos a decir que la flor de las escrituras son los evangelios. La flor de las escrituras son los evangelios. Y la flor de los evangelios es el de San Juan, ¿verdad? Lo que te decía al comienzo. Entonces, es considerado la flor de los evangelios en el sentido de que, bueno, es lo mejor que hay, porque él como que trata los temas más en profundidad, los otros son narrativos, ¿verdad? Y el propósito del Evangelio, dicho por él mismo, ¿verdad? Por San Juan, es que él es testigo, fue testigo, ¿sí? Para dar testimonio de lo que él ha visto, de lo que él vio.
Entonces no es que le contaron, no es que le dijeron, sino que él vio, estuvo con Jesucristo. Entonces es como un testimonio mucho más veraz, mucho más creíble, ¿verdad? Y sigue un plan distinto que los demás evangelios. Se centra desde luego en Jesucristo como todos, ¿verdad? Y el ministerio de Jesucristo lo centra en Jerusalén, ¿verdad? Tiene matices diferentes que los otros evangelistas, a los otros evangelistas. Es como que los completa. Por eso justamente nos damos cuenta que fue escrito, o sea, no por eso, sino que sabemos que fue escrito más adelante que después que los otros. Y habla mucho del testimonio, hecho con la sangre del martirio, ¿verdad? Y cada cristiano debe ser testigo fiel ahí donde se encuentre, ¿no? O sea, que cada cristiano tiene que dar ejemplo de vida cristiana, tiene que ser ese ejemplo de una persona que conoce la palabra de Dios y la vive, ¿verdad? Que es el centro de la enseñanza cristiana, es el amor, la caridad, ¿verdad? Y bueno, y entonces por último, de estos puntos que estoy enunciando, es un evangelio más espiritual que los demás, que como decíamos, son más narrativos, ¿verdad? Por lo que a San Juan le dan el nombre de teólogo. Y bueno, es más profundo, más hondo en sus afirmaciones. Una cosa llamativa, ¿verdad?, es que de los 29 milagros que narran los demás evangelios, San Juan solo narra dos milagros, y habla de otros 5 de los cuales no hablan los otros evangelistas, ¿verdad? Entonces esa es una peculiaridad, ¿verdad? Y también que a los milagros como que los presenta como signos, ¿verdad? Signos, y que le sirve a él, ¿verdad?, para dar una exposición de las realidades más profundas. No se queda en el relato del milagro, ¿verdad?, sino que va más allá. Bueno, entonces el aspecto más importante de San Juan es el carácter religioso doctrinal que tiene en el Evangelio, ¿verdad? ¿Y cuál es ese carácter? Es mostrar cómo el Dios invisible se dio a conocer a través de Jesucristo. O sea, como que resalta mucho esa realidad, que el Dios invisible se dio a conocer a través del Mesías, a través de Jesucristo, de Cristo, ¿verdad? Y una frase suya es: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios unigénito, el que está en el seno del Padre, él mismo lo dio a conocer. El Verbo es el Hijo unigénito del Padre. Son afirmaciones que hace San Juan, ¿verdad? A lo largo del Evangelio, Jesús habla insistentemente de su Padre. Mi Padre que está en el cielo, ¿verdad? Y en 2 ocasiones reza, se dirige al Padre invocándole, ¿verdad? Y también al Espíritu Santo. Por eso, en este Evangelio, la Santísima Trinidad queda muy clara, ¿verdad? Muy clara la existencia de la Santísima Trinidad. En la última cena, y después de la resurrección, Jesús habla a los suyos del Espíritu y de su acción reveladora, ¿verdad?, de que nos va a revelar todo lo que el Padre quiere de nosotros. El contenido de lo que vamos a estudiar es primero el prólogo, como decíamos, que vamos a ver un poquito más adelante. Después pasa un interrogatorio ante los príncipes de los sacerdotes. Jesús ante Pilatos, Jesús ante Herodes, Jesús condenado a muerte, crucifixión y muerte de Jesús, Jesús es sepultado, resurrección de Jesús, el sepulcro vacío, la aparición a los discípulos de Emaús, que en otros evangelios no comentan,
aparición a los discípulos en el cenáculo y la ascensión del Señor, ¿verdad? Y con eso culmina el Evangelio de San Juan. Entonces, como te decía, tiene un prólogo muy, muy lindo, muy poético, ¿verdad? Es como muy, muy condensado todo lo que dice ahí, ¿verdad? Y pienso que 2 o 3 clases nos va a llevar, por lo menos 2, abarcar todo el prólogo. Va del capítulo 1, del versículo 1 al 18. Ese es el prólogo de San Juan, ¿verdad? Incluye los grandes temas que va a desarrollar a lo largo de todo el Evangelio, ¿verdad? Y lo primero que dice: Jesús es el verbo eterno de Dios. Pero bueno, todavía no vamos a leer. O sí, mejor ya leemos. Entonces, le voy a dar una lectura total al prólogo, que no es muy largo, para que tengamos un pantallazo de lo que venimos diciendo. Sí, es medio largo, sin embargo. Voy a leer la primera parte. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo fue hecho por él, y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Y sigue el prólogo. Ahí nos quedamos en el versículo 5. Entonces habla del verbo eterno, que es la imagen que el Padre tiene de sí mismo. Se forma una imagen en su pensamiento y esa imagen se hace una persona divina. Y ese es el verbo. Por eso se le llama el verbo, porque es como la palabra, aunque es la imagen que el Dios Padre tiene de sí mismo, la tiene en su mente, ¿verdad? Por eso sería como la palabra. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, es un paralelismo que nos puede ayudar a entender mejor. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, nos formamos en la mente una imagen de nosotros, ¿verdad? O sea, cada una tiene en su mente una imagen de sí misma, ¿verdad? Nosotros no tenemos la capacidad de que esa imagen que tenemos de nosotras sea otra persona, ¿verdad? Pero Dios sí. Entonces, es la imagen eterna que Dios tiene, Dios Padre tiene en su mente, es el verbo. Así el Padre, al conocerse, engendra al verbo eterno, ¿verdad? Ahí le engendra a Dios. El prólogo, esto me pareció una cosa bastante llamativa también, que el prólogo nos recuerda, o sea, tiene nociones del Génesis, ¿no? O sea, cómo San Juan se nota que leyó el Antiguo Testamento y lo conocía perfectamente, ¿verdad? Empieza con esa palabra: en el principio existía el verbo, ¿verdad? En el principio, así empieza el Génesis. En el principio, y esto se refiere al principio absoluto de la humanidad, de la creación, del mundo, ni siquiera del mundo, de la existencia, ¿verdad? Dios, que es el primero y único, ¿verdad? Como me contaban hace poco de una clase, una clase de catecismo, en la que un niño le dijo: pero Dios creó el mundo en un momento determinado, le estaban explicando, ¿verdad? ¿Y qué hizo antes? Pregunta el niño, ¿verdad? Como los niños todos se cuestionan, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? En realidad se aburrió, decía el niño. No se aburre porque Dios es una trinidad, ¿verdad? Son 3 personas que se aman profundamente, y estaban los ángeles, con lo cual los bienaventurados. Bueno,
Entonces, bueno, esos vienen después realmente porque el ser humano recién fue creado después. Entonces, en el principio absoluto, mientras que el Génesis habla el principio de la creación. Entonces, pero ese principio empiezan de la misma manera el prólogo y el Génesis. Otra similitud con el Génesis es que todo fue hecho por el verbo, la palabra de Dios, la función del verbo, ¿verdad? Todo fue hecho por el verbo. Y el Génesis, el verbo va creando los seres mediante la palabra. Y por último, que esto también es muy lindo, ¿verdad? Cómo la obra del verbo encarnado culmina con la elevación del hombre a la dignidad de hijo de Dios. Mientras que el Génesis termina con la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Verdad? O sea que hay ahí una similitud muy linda, ¿verdad? Que nos hace dar muchas gracias a Dios, ¿verdad? Por habernos creado, por habernos elevado a la dignidad de hijos de Dios, de hijos suyos. Bueno, y después, ¿qué nos enseña el prólogo? Son 18 versículos dentro del capítulo primero. Lo primero que nos enseña es la divinidad y la eternidad del verbo. El verbo es Dios y el verbo es eterno. Después está que la encarnación del verbo y su manifestación como hombre. O sea, se hace hombre, se hace ser humano. Y que ese verbo realiza la salvación, la obra salvífica de la humanidad, ¿no? O sea, como con palabras así como muy rimbombantes, te diría, ¿verdad? Los otros evangelistas narran los hechos, ¿verdad? Van narrando los hechos, que es prácticamente los mismos que narra San Juan, pero él les pone como que los resalta de una manera especial, ¿verdad? La obra salvífica de la humanidad. Y que también resalta mucho, y esto a mí personalmente me dio un poco de pena, ¿verdad? Porque resalta mucho en el prólogo y a lo largo del Evangelio, resalta la realidad del comportamiento del ser humano, del hombre. Que algunos lo aceptan con fe y otros lo rechazan. Que el verbo se dio a conocer su palabra, sus intenciones, sus propósitos con el hombre, y hay hombres que creen y la aceptan, y otros que lo rechazan. Y por último, las enseñanzas del prólogo, estamos viendo, por último, Juan Bautista es el testigo cualificado del verbo en el mundo, ¿verdad? San Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y con él se cierra el Antiguo Testamento. Y de esa manera, entonces, nosotros le conocemos a Cristo, le conocemos a Jesús, al verbo, ¿verdad? Bueno, entonces, el verbo no es uno más, un verbo más, sino que es el verbo, ¿verdad? El verbo, que es la palabra de Dios, la palabra que en realidad es la imagen, que ya explicábamos, ¿verdad? Pero esto es muy importante, porque a veces a la hora de explicar qué es la Santísima Trinidad, a mí me facilitó muchísimo para mi propia vida interior y para explicar esa imagen, ¿verdad? Incluso hay otra más que te puede ayudar, esto no lo dice San Juan, ¿verdad? San Juan dice que Dios Padre, ¿cómo dice? El verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Él estaba en el principio junto a Dios. Todo fue hecho por él y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Entonces, la imagen que te decía es cuando nosotros nos miramos al espejo
Y ahí vemos una imagen, ¿verdad? Más que la imagen que nos creamos en la mente, se crea una imagen visual, ¿verdad? Que la podemos ver. Y si pudiéramos hacer que esa imagen tuviera vida, sería otro yo, ¿verdad? Otro yo misma. Y nosotros no hacemos eso, no podemos ni pensarlo, ¿verdad? Pero Dios sí, su imagen, la imagen que tiene de sí mismo es el Verbo, es Dios, es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, así Dios Padre, al conocerse, engendra al Verbo eterno. O sea, es el conocimiento que el Padre tiene de sí mismo. Esto lo repito e intento para que se nos grabe, ¿verdad? Y que sepamos que ese es Jesucristo, es eh, la palabra eterna, ¿verdad? La palabra eterna. Bueno, entonces el Verbo no es uno más, el Verbo es Dios, el Verbo es eterno, y el Verbo es distinto del Padre. Esto queda claro y la Iglesia en su magisterio nos lo aclara, que de estas palabras podemos extraer esta enseñanza, que el Verbo es eterno, que el Verbo es distinto del Padre y que el Verbo es Dios, ¿verdad? Entonces, la frase en el principio significa que siempre fue y es eterno, ¿verdad? Entonces, esa eternidad nosotros nos supera, ¿verdad? Nos supera porque evidentemente nosotros tenemos un presente y un pasado y un futuro, ¿verdad? Pero mientras que para Dios todo es presente. Esa idea a mí me ayuda mucho pensar a la hora de cuidar el presente, ¿verdad? A la hora de decir, bueno, yo vivo en el presente y ahora este es el tiempo de Dios. Ahora yo me uno al tiempo de Dios, mientras que el pasado para Dios no existe, ni el futuro tampoco, ¿verdad? Para Dios todo es presente. A nosotros se nos escapa esa posibilidad, ¿verdad? No entendemos cómo puede darse una eternidad, ¿verdad? De hecho, pensar en la eternidad sin fin, que va a ser nuestra vida, nos excede, ¿verdad? Nos excede porque para nosotros todo empieza y acaba, ¿verdad? Nada acá en la tierra es eterno. Nada humano es eterno, nada creado es eterno, ¿verdad? Solo Dios. Y Dios y el alma, ¿verdad? El alma humana, que Dios la quiso hacer eterna. Entonces, que eso lo podemos pensar, lo podemos vivir, por supuesto, ¿verdad? Amando el presente, ¿verdad? O sea, una persona que ama a los demás tiene que amarle a esa persona en el presente. No le puede amar en el pasado ni en el futuro. Y a veces, como decía una persona, desamamos el presente. O sea, en el presente no nos gusta lo que está pasando y nos enojamos, nos plagueamos a veces, ¿verdad? No buscamos ahí la voluntad de Dios. En el presente está la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios nos viene por tres caminos. Y con esto terminamos para que vayan pensando si quieren comentar alguna cosa o contar algo. Tenemos tres caminos, que son la oración, la dirección espiritual y las circunstancias. Las circunstancias de mi vida, Dios las va permitiendo y las va queriendo, por tanto, ¿verdad? Entonces nosotros vamos eligiendo qué hacer en esas variadas circunstancias que nos rodean, ¿verdad? Entonces, con esto entonces le damos un fin a nuestra clase sobre San Juan, el inicio, ¿verdad?, del Evangelio de San Juan, que es bien apasionante, ¿verdad? Es para profundizar en el conocimiento de Jesucristo.